A ver, vamos. A ver, seguridad aquí. Hay tiempo, hay tiempo. Gracias, Presidenta. Feliz cumpleaños antes que todo. Que la pase muy bien. Presidenta, preguntar, recientemente el secretario de Seguridad Municipal de Reynosa e incluso el gobierno de Estados Unidos habían recomendado no transitar la carretera Monterrey-Reynosa por temas de seguridad. Preguntar si se implementó alguna estrategia para esta situación, alguna estrategia especial. Gracias. Sí, buenos días otra vez. De manera inmediata se hizo un reforzamiento por parte de la Guardia Nacional en estas carreteras y en otras también donde se ha reportado incidencia. El reforzamiento fue prácticamente inmediato con el área que se encarga de carreteras y caminos a cargo de la Guardia Nacional. Muchas gracias, secretario. No me presenté, Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Presidente, el día de ayer, entre lo que se aprobó en el Legislativo, el Senado aprobó modificar o la reforma al artículo 18 para reconocer a 24 mujeres mexicanas. Es algo porque aparecen mujeres que pareciera que sí se ha reconocido, pero al parecer no. Josefa Ortiz de Domínguez es un ejemplo, entre otras. ¿Esto qué tan importante será para ahora en adelante? ¿Qué más se podrá hacer? Dar nombres de estas mujeres, lo preguntaba anteriormente, a escuelas, a calles de ciudades, etcétera. La mayor parte de las efemérides son para hombres. Hay muy poquitas para mujeres. El jueves Noemí va a presentar las efemérides que se están incorporando a la ley de la bandera, el escudo nacional y las efemérides. La idea pues es el reconocimiento de las mujeres en la historia, porque si no reconocemos a las mujeres y su participación en los distintos momentos de la historia de México, pues difícilmente como mujeres nos reconocemos en la participación histórica y eso nos limita como mujeres. Es como el lenguaje, cuando se dice niño y niña. Cuando se dice niño parece un genérico porque así durante mucho tiempo se estableció en la lengua. Pero en realidad al decir niño pues no se habla de las niñas. En el caso de las efemérides, cuando ves puros hombres que son parte de la historia de México como héroes nacionales, pues la idea que tienes para niños y niñas, para hombres y mujeres, pues es que las mujeres nunca participaron. Entonces el reconocimiento de que haya días especiales en el calendario, reconociendo el nacimiento, el fallecimiento o algún momento especial en la historia de México relacionado con la participación de la mujer, pues es algo muy importante. ¿Se propondría nombrar calles de ciudades? Porque hay muchas ciudades cuyo centro histórico son coordenadas, ¿no? 3 Norte, 8 Norte, etcétera. Cambiar la nomenclatura y ya depende del municipio. Los nombres de las calles, monumentos, por supuesto que reflejan una concepción, pero también depende de los propios municipios y de las personas que viven en el lugar, para que también sea algo colectivo. Si tú siempre has vivido en la 1 Norte y de pronto se cambia el nombre de la calle, pues tiene una implicación porque tienes que cambiar tu escritura, o sea, tiene que haber una serie de acciones que impliquen que hay una nueva dirección, antes 1 Norte, ahora Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces tiene su particularidad el cambiar los nombres, pero es muy importante el reconocimiento de la mujer en la historia de México. Gracias, Presidenta. Mi tercera y última pregunta. También está en la mesa y también sería importante aclarar la reforma a las Afores, la cantidad que podrá retirar. Sí, esa se está revisando, esa no es iniciativa del Ejecutivo, es iniciativa del Legislativo y se está revisando por Hacienda para ver si pues hay alguna característica, siempre en beneficio de los trabajadores. Entonces se está revisando. Les platico, son
proyecto, todas las leyes que van a pasar, o bueno, que se están proponiendo para que pasen en este periodo extraordinario. 1, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que tiene que ver con mamíferos marinos, es decir, que ya se prohíba, es paulatino, pues el tener en cautiverio a un delfín, a esta visión que se tenía del espectáculo a partir de los mamíferos marinos, pues ya se está prohibiendo en un esquema paulatino, porque no es sencillo un delfín en cautiverio pasarlo de pronto a su libertad, puede tener problemas para adaptarse. Entonces, eso está contemplado en la ley. Segunda, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, particularmente para la comercialización de la totuaba, que esto es muy importante también para la protección de la vaquita marina. 3, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este es el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera para fortalecer sus capacidades frente al lavado de dinero. 4, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y la Ley General de Población en la materia. Estas son las leyes que presenté para mejorar las capacidades del Estado mexicano para prevenir y atender casos de desaparición, con las adecuaciones que se hicieron con los colectivos que ayer presentó en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación. 5, proyecto de decreto por el que se expide la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que es resultado, tiene varias modificaciones de las mesas de trabajo que se hicieron, la vamos a presentar también aquí en la semana. 6, proyecto de decreto en el que se reforman, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Esta es la desaparición de la COFESE y la aparición de la nueva Comisión Antimonopolio, cuáles son sus funciones. 7, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, que ya lo habíamos platicado, se reformó la Constitución y ahora viene la ley. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre escudo, bandera e himno nacionales, que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres que han transformado nuestra patria. 9 es la armonización en materia ferroviaria, que es con la modificación constitucional que se hizo para fortalecer a los ferrocarriles nacionales. 10, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, este es de la Cámara de Diputados, algunas cuestiones especiales para las facultades de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, esta es presentada por ellos. 11, el proyecto de decreto de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que ya lo presentó la consejera jurídica. 12, proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo presentó Marcela. 13, los de la Guardia Nacional, que también lo presentó Ernestina. 14, también ayer ya creo que ya fue aprobada en una de las cámaras, las funciones del Coneval se van al INEGI, que también oí parte de la discusión que dicen que queremos desaparecer la medición de la pobreza. Falso. Sencillamente, como desapareció el Coneval, las funciones se van a una institución sólida, reconocida nacional e internacionalmente, que es el INEGI, y que además ellos mismos son los que hacen la encuesta nacional ingreso-gasto en la que se basa esta medida. La 15, que es la de la ley del Seguro Social para el tema del desempleo, esa se está revisando para ver si se aprueba. La 16, esa es una iniciativa del Congreso, proyecto de decreto por el que se adicionan 2 incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso. Bueno, ese ya lo dije, de las facultades a la Contraloría Interna.
17, marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este es un decreto internacional que tiene que pasar por el Senado. ¿Qué falta dentro de las leyes que se van a enviar, pero ya no dio tiempo de que pasen el periodo extraordinario? Son 4 leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que ya se entregaron, nos están entregando a las cámaras y se van a aprobar en el periodo ordinario. Son el Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley de delincuencia organizada, una para el contencioso administrativo y otra la ley de amparo. Estas 4 leyes tienen que ver esencialmente con la reducción de tiempos que están establecidos en la Constitución. Ya no dio tiempo para este periodo extraordinario, pero se presentan de una vez para que se discutan en comisiones para aprobarse en septiembre, y la ley de salud también para el tema de los vapeadores, que quedaría pendiente, entre otras que pudieran surgir para el mes de septiembre. Todas estas leyes que se presentaron para su aprobación en las cámaras. Presidenta, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿está contemplado alguna sanción, un incremento en la sanción para quien instale estaciones de radio piratas que luego hay Lo que había antes, no hay nada nuevo en ese sentido. La Ley de Telecomunicaciones refuerza las radios comunitarias, principalmente indígenas y afromexicanas, fortalece los derechos de las audiencias, que es algo que había quedado pendiente. Le da la posibilidad a Comisión Federal de Electricidad para que en el marco comercial pueda comercializar sus acciones, sus actividades en términos de Internet, para complementar el programa Internet para Todos, esencialmente, pero ya vamos a presentar cuáles fueron las modificaciones principales. Cierro ya. Pregunto cómo va a pasar el día de su cumpleaños. ¿Cómo será? Pues trabajando. El domingo la pasé con el nieto, que es pues, el alma de la vida, con mi hijo, su esposa, y ahora pues voy a comer con mi marido, eso sí, pero vamos a estar trabajando. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos a ver, hasta allá. Gracias, Presidenta. Buenos días, felicidades también. Gracias. Presidenta, sobre las leyes que nos están presentando el día de hoy, no sé si de manera muy concreta nos pueda decir exactamente qué es lo que están buscando, es decir, qué fallas tenían al momento de realizar las investigaciones, todas las tareas de seguridad que pues plantean con estas reformas. Sí, el Centro Nacional de Inteligencia, desde su formación, tiene las tareas fundamentales de la seguridad nacional, que la sigue teniendo. Quien tiene la capacidad de investigación para la persecución del delito es la Fiscalía General de la República, a través de sus propias funciones. Nosotros estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación para la seguridad pública. Entonces, se le da a CNI el que tenga las capacidades para poder coordinar labores de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que es lo que hoy nos importa más. ¿Cómo? Fortaleciendo las capacidades de hacer carpetas de investigación para coadyuvar con el Ministerio Público, porque quien persigue el delito es el Ministerio Público. A ver, quizás sería bueno decir, si me equivoco me corrige, fiscal. Para la detención de un presunto delincuente puede ser de 2 maneras. Una, en flagrancia. La Guardia Nacional, las policías tienen la labor preventiva, es decir, de vigilancia, de presencia, y pueden detener a una persona en flagrancia en el momento en que está cometiendo el delito y llevarlo al Ministerio Público y ahí declarar el delito que estaba cometiendo la persona.
¿Qué otra forma de detener haya a una persona? A través de una carpeta de investigación y una orden de aprehensión de un juez. Para hacer las carpetas de investigación, pues las hace la Fiscalía. Lo que queremos ahora es que haya un sistema nacional de inteligencia e investigación, particularmente para la delincuencia organizada, que coadyuve al Ministerio Público para fortalecer las capacidades de judicialización, para poder llevar al juez y que en efecto se tengan todas las pruebas para poder tener más órdenes de aprehensión que permitan detener a un presunto delincuente. Eso es lo que estamos fortaleciendo. Tiene capacidades la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y las capacidades que se le dieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Constitución y las capacidades que tiene la Guardia Nacional. Lo que no queremos es que cada quien investigue por su lado, lo que queremos es que se coordinen para coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué objetivo tiene esto? Reducir la impunidad, que se pueda tener las capacidades que requiere el Estado mexicano para detener a un presunto delincuente, y ya será el juez quien determine su culpabilidad o no, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público, ayudado por este gran sistema. ¿Qué más nos ayuda? Para acciones preventivas, por ejemplo, la desaparición de una persona. En la ley de búsqueda y también en las capacidades que tendrá ahora este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, lo que queremos es que en el momento que se reporta una persona desaparecida, en ese momento se alerte a todo el país y se hagan las labores de investigación para poder encontrar a la persona en las primeras horas, que es cuando más capacidad se tiene, sea porque se extravió, sea por algún asunto que no tenga que ver con un delito o por un delito de desaparición. Entonces estamos fortaleciendo esas capacidades preventivas que nos ayuden con estos delitos. Ese es el objetivo. Por otro lado, la Guardia Nacional ya pertenece a la Defensa Nacional con su propia comandancia, que es en este momento el general Cortés. Esa comandancia y toda la Guardia Nacional requiere también sus capacidades propias, porque el Ejército tiene las suyas, la Guardia requiere sus propias capacidades de inteligencia también, de investigación y sus propias normas. ¿Cuándo puede ser un oficial de un tipo? ¿Cuándo puede ser oficial de otro tipo? ¿Cómo vas a subir en la carrera de la Guardia Nacional? Pues todo eso está establecido en la ley de la Guardia Nacional. Entonces, si se fijan, es parte de la estrategia. Nosotros hablamos de 4 ejes en la estrategia. Atención a las causas, que en realidad es toda la política social del gobierno, además de las intervenciones en algunos lugares que estamos haciendo. 2, fortalecimiento, consolidación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública del Estado mexicano que pertenece a la Defensa Nacional. 3, inteligencia e investigación para disminuir la impunidad. Y 4, la coordinación. La última ley, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esencialmente habla de la coordinación y también habla de una academia especial. Por ejemplo, para ser secretario de Seguridad Pública de un Estado, no viene la obligatoriedad, pero sí queremos formar secretarios de Seguridad Pública que tengan todas las capacidades, el entrenamiento y los valores de honestidad, de amor a la patria, de servicio público que debe tener un secretario de Seguridad Pública. Entonces, es un sistema integral que fortalece pues toda la estrategia, que ya está dando resultados, pero al fortalecerlo también jurídicamente, pues nos va a dar todavía más resultados. Una disculpa, no me presenté, Joana Flores de Grupo ASIR. Presidenta, nada más en esta parte, entonces, ¿esto también permitiría agilizar el tiempo de las investigaciones? También, pues se fortalecen las capacidades. Muchas veces hay jueces que por corrupción no dan órdenes de aprehensión o sencillamente dan amparos al por mayor. Pero a veces un juez
honesto, dice, no me estás presentando las suficientes pruebas, porque ahora hay un sistema penal acusatorio que exige que haya pruebas para una detención. Entonces lo que estamos fortaleciendo y ayudando al Ministerio Público para que pues realmente estén todas las pruebas. Y no tiene nada que ver, por eso también se adelanta la consejera jurídica, porque ya me imagino lo que van a empezar a decir, que ahora queremos investigar a las personas. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando hay una intervención telefónica, por ejemplo, por una investigación, tiene que ser orden de un juez y eso no se cambia. Así, no puede haber intervenciones telefónicas si no es a través de la orden de un juez. Nunca te la aceptarían como prueba en un juicio o en una detención. Gracias, presidenta. Y en otro tema también, recién que fue la elección del Poder Judicial, usted mencionaba que iban a revisar precisamente con la Consejería Jurídica el tema de la toga para el presidente de la Corte. No sé si ya revisaron este tema, No, si no por lo hemos decreto revisado, o no. pero la verdad lo podemos seguir revisando. Finalmente, Se lo dejamos al Congreso, vamos a dejárselo al Congreso. Finalmente, me gustaría plantearle un caso que también Un buen juez no se define por una toga y un birrete. Se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. La toga y el birrete es pues parte de un protocolo que se definió en cierta época. Pero eso no define a un buen juez, ¿no? Pero no habrá… Miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete, que andan liberando impuestos, que por cierto hay varios ahí de, ya saben qué persona que debe muchos impuestos, que están por definirse estos días. No habrá entonces problema, vaya, en lo jurídico. Pues no es si algo usa o que no creo que le corresponda al Ejecutivo definirlo. Pues se lo dejamos ahí al Congreso para que el Congreso lo defina. Y finalmente le quería plantear un caso que estamos siguiendo en Grupo ASIR. El pasado 21 de mayo en un supermercado de Plateros se encontró a un bebé recién nacido. Se le dieron, por supuesto, los primeros auxilios, pero fue llevado al Hospital Pediátrico de Coyoacán. Hasta este momento, presidenta, hemos solicitado al IMSS Bienestar si nos pudiera dar un parte médico sobre el estado de salud del bebé. No nos han proporcionado información. Y por otra parte, también sé que es un tema que le corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, a la Fiscalía, seguir evidentemente la investigación por abandono, tentativa de homicidio, etcétera, y al DIF de la ciudad, que, bueno, tampoco hemos tenido respuesta. Pero mi pregunta es, bueno, por un lado, presidenta, ¿cómo saber cómo está el menor, quién lo tiene y qué pasa en estos casos? Se lo pregunto también por su experiencia que usted tuvo como jefa de gobierno y por cómo hizo usted este trabajo del programa Hogares de Corazón, donde pues también se daba una alternativa a los niños que pues están en esta situación. Sí. Ernestina, como que fue fiscal de la ciudad, me puede ayudar más a decir qué pasa en estos casos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, cuando sucede una situación así de abandono de un bebé, toma cartas la Fiscalía, inicia una investigación y lo primero que se hace es buscar cámaras, hacer todas las diligencias posibles para ubicar a padre, madre, familiares, ¿no? En tanto, bueno, cuando están abandonados, generalmente se llevan a un hospital para que sean valorados, etcétera, y una vez que están estabilizados, mientras la investigación corre, generalmente se llevan al centro de estancia transitoria de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el que hay toda una metodología para cuidarlos, y si se agotan las investigaciones y no se encuentra familiares, padres sobre todo, está en posibilidad de ser adoptado. Hay toda una lista de personas que quieren adoptar, ¿no? Eso es lo que pasa. Gracias. Y, presidente, en este caso, bueno, desde su postura, ¿habría alguna política pública que se pudiera impulsar
para agilizar también los procesos de adopción que Se siguen hizo siendo… también en la Ciudad de México, Sí. cuando fui jefa de gobierno. Fue una iniciativa del Congreso local de Lilia Rosbach. Ella lo presentó y se aprobó. Se agilizaron muchísimo todos los trámites y también pues las limitaciones para poder adoptar, siempre, por supuesto, garantizando los derechos de la infancia, que es lo más importante. Entonces, se hizo en la ciudad y puede ser un ejemplo para otras entidades de la República. Son legislaciones locales, estatales. Y ya nada más… Y ¿cómo? sí, por supuesto, informamos, le pido a Alejandro que pueda informar el estado del bebé. Muchas gracias, buenos días. Bueno, a ver, a ver, Nancy, luego vamos allá atrás. Gracias, presidenta. Felicidades. Gracias. Un abrazo grande por su Gracias, cumpleaños. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se sabe que integrantes de la familia Weinberg pues están acercándose digamos, a las autoridades porque han sido identificados en esto que la Unidad de Inteligencia Financiera llamó la trama corrupta de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Pues saber primero si en este esquema de testigos colaboradores o del criterio de oportunidad ya empezaron a devolver el dinero que obtuvieron ilícitamente con estas contrataciones que se dieron tanto en Secretaría de Seguridad como en la Secretaría de Gobernación en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, pues saber si han devuelto estos miles de millones de pesos que se obtuvieran por esas contrataciones, pero también saber si ya empezaron a dar información acerca de la posible relación de Felipe Calderón con los esquemas de corrupción y criminalidad de Genaro García Luna. Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y con la entrega de los recursos. Creo que el viernes pasado recibí una nota de parte de Pablo Gómez que están en este proceso y le pido a Pablo si nos ayudan para que pueda informar cómo va. Pero no tiene que ver con, si no se llega al acuerdo, continúa el juicio, no hay ningún problema y es un juicio que está en Estados Unidos. En otro tema, presidenta, en los sexenios panistas y priistas se tuvo pues esta relación entre México. México se convirtió en un cliente frecuente de la industria bélica de Israel. Incluso nosotros documentamos pues cómo en el sexenio justamente de Felipe Calderón se adquirió el malware de espionaje Pegasus, que después fue utilizado indebidamente en términos políticos, ¿no? Que ahora vemos al PAN diciendo, bueno, a personajes del PAN diciendo que se va a espiar, ¿no? a las personas. Ellos sí lo hacían cuando estuvieron en el gobierno. Aquí la pregunta, presidenta, es si en este contexto, pues de las atrocidades que está cometiendo Israel, particularmente el caso del genocidio en Gaza, si México, teniendo en cuenta, pues sí, la Constitución y también nuestra política exterior, si no se violenta esta política exterior que marca la Carta Magna, si se pudiera revisar y en su caso cancelar algún tipo de contratación que se tenga todavía, porque en el pasado sabíamos que incluso se adquirió armamento y también se tenían asesorías con la milicia. Saber primero si todavía se tienen estas contrataciones y sobre todo si se puede cancelar, porque la industria bélica israelí es la que más gana con esta guerra en Oriente Medio y también la que más gana con la posibilidad de que haya, ojalá no lleguemos a ese momento de la humanidad, una tercera guerra mundial, porque hay que recordar que esta industria también es muy especulativa. No se está comprando nada en este momento al Estado de Israel o a alguna de las empresas. Hay equipo que se compró en su momento que requiere refacciones, entonces solamente en todo caso es alguna refacción, pero de los nuevos equipos que se están comprando no se está comprando nada en este momento.
En otro tema, Presidenta, también aprovechando que está aquí el doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, preguntar sobre si se tiene este reporte de los casos que han sido denunciados penalmente y que se relacionan sobre todo con empresas factureras de operaciones simuladas y también de evasores de impuestos. Hace unas semanas le consultamos sobre este tema y usted nos había comentado justamente que cuando llegan ante los jueces estos casos, pues se echan para atrás. Había una estimación incluso de que quizá fuera el 90% de los casos que los jueces no admiten para dar trámite e incluso ni siquiera generar las órdenes de aprehensión. Fíjese que la pregunta viene muy a tiempo porque lo que señalaba la señora presidenta de la necesidad de coordinación que ahora se está dando en muchos aspectos, se inició desde la administración pasada con todas las autoridades de la Secretaría de Hacienda, donde esta capacidad de coordinación y de trabajo conjunto ha ido dando unos resultados excelentes. El día de hoy, ayer salió una información de las autoridades de Hacienda, del SAT, señalando cómo se ha aumentado la capacidad de recuperación en materia fiscal gracias a este trabajo. Sí, como usted bien dice, hemos tenido muchos problemas con los jueces, pero el hecho de seguir estos procedimientos, de trabajar juntos, de estar coordinados y los aseguramientos que hemos logrado y todos los procedimientos en los que hemos estado nos han dado un resultado verdaderamente extraordinario. Y la muestra más clara es la información que dio ayer el SAT sobre esto. ¿Y se puede saber cuántos casos son o cuáles son los más relevantes que los jueces no han admitido? Nosotros hemos estado dando toda una serie de informes semanarios, que se los puedo mandar a usted con mucho gusto, de cuáles son los temas y el tipo de industrias fundamentales a los que hemos tenido que seguir estos procedimientos y los resultados ahí también en esa información que está muy bien hecha, muy clara. Se la vamos a mandar con mucho gusto. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Presidenta, y en un último tema preguntarle también, porque en este proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación tan importante, que ya podríamos ver resultados incluso en materia fiscal dentro de pues un breve lapso, se vivió pues en este proceso ya con mucha mayor claridad digamos que este esquema o estas áreas importantes dentro del Instituto Nacional Electoral que siguen capturadas por un grupo conservador. Incluso pues llamó la atención la declaración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei el día que ya se sancionó esta elección como válida, la validez de la elección judicial. Ella hizo un pronunciamiento y habló no lo dijo con estas palabras, pero se entiende que habló del sabotaje interno que se sufrió en este proceso, como también ocurrió en la elección presidencial de 2024. Nosotros lo documentamos ampliamente. Y aquí el tema es que estos grupos de intereses creados en el INE pues tienen nombre y apellido y están insertos incluso en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y nada más para poner algunos ejemplos, pues es que ahí como consejeros y consejeras están, por ejemplo, Claudia Zavala, quien como titular de la Unidad de Quejas y Denuncias de este Instituto Nacional Electoral pues propició que se sembraran pruebas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024 para acusarlo, por ejemplo, de que había cometido violencia política en contra de la candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez. También está Jaime Rivera, quien fuera director de análisis del extinto órgano de espionaje CISEN, ¿no? Por ejemplo, en la época del gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrió todo lo de Genaro García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Está Dania Rabel, que es exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y muy cercana al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, también consejero electoral. Arturo Castillo, quien trabajó pues en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes momentos cuando ocurrieron los fraudes electorales de 2006 y 2012.
También está Martín Faz, cercano a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y otra vez a Leonardo Valdés Zurita. Recordar que estos personajes, expresidentes del INE y del IFE, pues participaron en las marchas, estas mareas rosas, ¿no?, que después impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y que fueron muy cercanos al empresario Claudio X González Guajardo. Preguntarle, Presidenta, si se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro pues ya no esté capturada por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero sobre todo para que sea garantía de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda y manda en las urnas. Qué bueno que lo mencionas porque mucha hipocresía. Ayer que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y tiene que ver con esto, ¿no?, porque hablan de que se acabó la república, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen, ¿no?, censura, censura. Nadie los censura a ellos, pero hablan de censura. Como retaíla, ¿no? Y nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006. Nunca mencionan eso, eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos, y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Y regreso al tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio, que presentó el gobernador Armenta.
Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese era el objetivo, o ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento. Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. Entonces, repito, el tema de la Guardia Nacional, que es pura ignorancia y que lo traen hoy no sé cuántos columnistas, y el tema de la censura, que también vale la pena ver de dónde salió, siempre defendiendo la libertad de expresión. Y regresando al tema del INE, pues es lo mismo, tiene que ver con una actitud de golpeteo y no con la función de un consejero electoral, que tiene que ver realmente con que haya elecciones claras y las funciones que tienen. Entonces, vendrá en su momento. Yo estoy explicando de dónde salió esta supuesta crítica, pero ahora de Laisha Wilkins. No, yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Lo que digo es de dónde sale la crítica de la supuesta censura. Una crítica o sea, hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona y hablan de censura. ¿De dónde surgió la crítica? De dos leyes. Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernador y que en todo caso se legisle, que no tiene que ver con las críticas al gobernador, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo, particularmente contra las mujeres. De ahí viene la ley Olimpia, por ejemplo, y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas. Es importante discutirlo, muy importante en nuestro país. Presidenta, y nada más recordar pues que todas las personas debemos de saber
que los derechos y las libertades no son absolutas, ¿no? Y que cuando chocan con otros derechos de otras personas y con otras libertades, pues ahí entra el conflicto y se tiene que resolver para la convivencia sana de las sociedades. Y en ese sentido, recordar que las corporaciones mediáticas no tienen derecho, ni los periodistas, ni los reporteros, ni los youtubers, a mentir. No tenemos el derecho a mentir, eso es una violación al derecho humano a la información y al derecho humano a la verdad que tiene el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, adelante. A ver, vamos hasta allá atrás al Universal, que hace mucho que no preguntas. Buenos días, presidenta. Dos preguntas súper rápido, Salvador Corona del Universal. La Suprema Corte de Estados Unidos ayer autorizó al gobierno de Trump reanudar las deportaciones rápidas, es decir, enviarlos a países terceros. Saber si México ha aceptado esta posibilidad de ser un país tercero o, en su caso, recibir migrantes de otras nacionalidades y a partir de aquí enviarlos a sus países de origen. No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional por razones humanitarias, tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen. Ahora, Estados Unidos tiene ya acuerdos con prácticamente todos los países para enviar de manera directa a la repatriación a una persona. Entonces no requiere del paso por México. En este periodo, desde el 20 de enero que asumió la presidencia Trump, ¿se han aceptado? Sí, han llegado varias personas que no son mexicanos, en total, a ver si tienes el número. Y lo que hacemos, se recibe como debe recibirse a una persona. Desde el 20 de enero, 65.475 personas han llegado a nuestro país, 59.747 mexicanos y 5.728 extranjeros. ¿Qué se hace en estos casos? Se le recibe, se ve si quiere irse a su país de origen, si es así, se les traslada y si no, pues se busca la manera de incorporarlos. En otro tema, presidenta, pues ayer el presidente… Pero tercer país de origen tiene que ver con una firma de un acuerdo que se tiene que firmar entre los dos países. México no ha firmado nada de eso. ¿Ni lo hará? No. Ok, presidenta, el día de ayer… Además no le hace falta ya a Estados Unidos, porque ya tiene acuerdos con prácticamente todos los países. Incluso hasta África han llevado personas. Ok, nada más su reacción el día de ayer, pues el presidente Donald Trump pues llamó al cese de ataques entre Israel e Irán, celebró este acuerdo que se había propuesto y después presuntamente Israel denunció que habían sido atacados. Saber pues su comentario respecto a esto. Paz, nosotros siempre vamos a ser factor de paz, siempre. Ok, y nada más, el día de hoy publicamos una entrevista con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que criticó a los juzgadores electos el pasado 1 de junio. Él menciona que carecen de legitimidad por ser definidos por acordeón y también que este nuevo Poder Judicial van a estar elegidos al régimen, o sea, a ustedes. ¿Qué le responde a estas… pues esta entrevista, estas críticas? No me voy a meter a discutir con esto. Presidenta, y nada más, se presume que… Nada más hay que recordar al periodo priista. Toda la corte estaba al servicio del señor presidente. Todos. Y después, cuando cambiaron a todos, todos estaban al servicio del señor presidente. ¿Qué autoridad tiene? La verdad, no. Se presume que presuntamente se va… Paso. Bueno, se presume que se va a reunir con Hugo Aguilar en estos días, ¿es así? ¿Perdón? Que se va a reunir con el siguiente ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en estos días. No tengo planeada ninguna reunión. Ok, presidenta, muchas gracias, feliz día. Gracias. A ver, aquí Pedrero, que andas desde ayer.
Ahí ya son las 9, pero vamos un poquito más. Buen día, Presidenta. Permanezco sentado para no obstruir el tiro de los compañeros camarógrafos. Buen día. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. En Reporteros MX, Presidenta, el día de ayer publicamos una investigación del periodista Ricardo Sevilla sobre el caso de la Suprema Corte y esta deuda fiscal de la empresa Pegasus, que, entre otras cosas, el nombre comercial de esta empresa es Movistar. Movistar, siendo empresa española llegada a México, a través de un proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, se le pretende perdonar unos 4.400 millones de pesos. Gracias a la ausencia de la ministra Lenia Batres, pues se impidió que se procediera con una resolución que parecía inevitable fallasen a favor de la empresa, y ahora se exige, porque hay que decir y contextualizar que esto ocurre en una segunda sala a sesión privada, que no se transmite en redes sociales, que los ministros no argumentan ante el pueblo de México por qué sí se debería de perdonar algo de este estilo, y ahora la propuesta es que se pase a la sala principal para que sí sea transmitida, sí se conozcan los detalles. Hay una situación, Reporteros MX se hizo de documentos que comprueban que el año pasado, en mayo de 2024 para ser exactos, se le renovó la concesión a Movistar hasta el 2048. Entonces, ¿qué tanta vale la pena checar, revisar que empresas extranjeras, que no es el primer caso de una empresa española, y está el caso de Iberdrola, que al mismo tiempo también fue beneficiada, protegida en su momento por la Suprema Corte, que últimamente solamente se dedica a ver temas fiscales, como si no hubiera problemas sociales? Es la principal interés predilecto de todavía la antigua Suprema Corte. Preguntarle, pues no valdría la pena que sea una empresa extranjera que se le está renovando la concesión a casi más de 2 décadas en nuestro país, se revisara la posibilidad de revocarla, o por lo menos que se le cobre los impuestos para que no sucedan este tipo de cosas, sobre todo con esta última oleada de ministros que ya dentro de las próximas semanas estarían abandonando el puesto? Lo primero que hay que mencionar es que en este caso y en otros casos de deudas al fisco, la gran mayoría vienen de periodos previos al presidente López Obrador. O sea, son demandas de gobiernos de hace tiempo. O sea, ni siquiera se puede decir que hubo algo particular del presidente López Obrador. O sea, hay algunas que están desde el 2004 o algo así, y que por los amparos y amparos y amparos y amparos y otra vez amparos, y llegan a la corte y se regresan y vuelven a llegar a la corte y se regresan nuevamente y acaban sin pagar. Claro, siguen subiendo sus intereses, ¿verdad? Porque mientras no paguen, así dice la ley, pues suben los intereses de lo que no han pagado. Este es uno de los casos. Que paguen sus impuestos. Tiene que resolver la Corte, tienen que resolver, ya no pueden estar regresando ahora otra vez a la otra instancia, porque así se la pasan hasta el infinito. Entonces, no, tiene que resolver la Corte, y la Corte tiene que resolver de acuerdo a lo que revisen ministras y ministros a favor del pueblo de México. Entonces hay que esperar a ver qué van a resolver. Lo bueno de ahora pues es que ya no es secreto, ¿verdad? Ya no está guardado en un cajón y a ver que no se dé nadie cuenta para que pase. Ahora ya con la reforma al Poder Judicial ya ni siquiera hay salas, todo se ve en el Pleno y todo debe ser público para que no vayan a pasar algo por ahí en lo oscurito. Entonces, en este y en otros casos, una empresa extranjera, una empresa nacional debe pagar sus impuestos. Y hay los mecanismos, porque tampoco se trata de cobrar algo que no se debe, ¿verdad? Si hay algún error en alguna auditoría, algún crédito fiscal, pues el particular tiene el derecho de presentarse ante un juez, sea en lo contencioso administrativo o en otros mecanismos del Poder Judicial.
pero deben pagar impuestos y también tienen derecho a defenderse, pero en un marco que no sea tantos años. Eso es lo que se va a presentar ahora, que se estuvo trabajando por mucho tiempo, estas 4 leyes. La Constitución dice que en 6 meses, ¿no?, deben resolverse los juicios mercantiles y fiscales. Pues en 6 meses, para que no siga esta cosa tremenda de que nunca pagan y mucha corrupción. Justo sobre esta resistencia que hay dentro de la Corte para que sea privado, para que no se transmita, no se conozca los argumentos de los ministros, ¿cuál sería el llamado a los actuales ministros que mientras se espera la llegada del nuevo Poder Judicial, pues pueden seguir bajo el mismo esquema de tratar de meterlo a salas secundarias y no se conozca? No son ellos los de la transparencia, ¿no? Porque nos criticaron que iba a desaparecer el INAI y ya no iba a haber transparencia. Pues ¿dónde está la transparencia de la Corte? ¿Qué transparentes, cuáles son lo que viene a discutirse, en particular relacionado con los temas del pago de impuestos? Presidenta, en otro tema, con la nueva ley de la Guardia Nacional, pues también se revive y se reactiva por parte de la comentocracia el debate de una presunta militarización del cuerpo. Preguntarle, sobre todo en el entendido de que pues está bajo la orden de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, que es una mujer civil, ¿qué tanto entiende esta línea divisoria, esta frontera de lo que es la militarización del cuerpo, dadas las condiciones de seguridad en el país, y hasta dónde se puede usar sobre esto que se dice en redes sociales, Presidenta? Primero, no ha habido un episodio de represión en nuestro país que no haya sido ordenado por el Comandante Supremo. Todos los episodios 68, 71 y los episodios posteriores, es muy difícil suponer que fue la decisión de un general al cargo o de un oficial al cargo. En general son órdenes del Comandante Supremo. Y en este caso, por eso nosotros nos comprometimos a que nunca vamos a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué la Guardia? ¿Cuáles son las ventajas de que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de la Defensa Nacional? Que no es el Ejército, es una entidad, una institución que coordina la defensa nacional. Número uno, que tiene permanencia en el tiempo. El Ejército Mexicano tiene una gran característica, la Fuerza Aérea, igual que la Armada de México. Tiene la característica de que son instituciones que permanecen y tienen sus propias carreras. Un general, para llegar a ser general de división, ¿cuánto tiempo estuvo? Más de 40 años. Entró como soldado raso y de ahí fue creciendo hasta llegar a general de división, en una carrera perfectamente marcada, en donde cada nivel que va subiendo pues tiene que ver con sus propios méritos, que están establecidos bajo un comité. Si se fijan en las policías mexicanas, pues ese es parte del problema que venimos cargando. Nosotros, por ejemplo, lo cambiamos en la ciudad, con sus dificultades, pero normalmente ¿quién es el siguiente jefe? El que decide, el jefe de la policía. No, pues te nombro jefe de sector a ti, porque pues se le ocurrió al jefe de la policía. No hay una carrera policial que permita ver quiénes tienen las características para poder tomar ciertos mandos. Eso lo tiene el Ejército. Bueno, esa experiencia que tiene el Ejército, con sus características como policía, porque esa es la función principal de la Guardia, queremos que las tenga la Guardia y por eso pasaron a la Defensa, porque es una institución, digamos, de largo alcance, no depende solamente del presidente en la formación. Para formar un oficial, ¿lleva cuántos años la Guardia? ¿4 o 5? La Guardia 6 años cumple. 6 años va a cumplir. Imagínense los oficiales de la Guardia, lo que cuesta trabajo poderlos poner, pues porque tiene que ver con una carrera,
Entonces, ¿qué hace hoy Defensa? Pues algunos generales que tienen experiencia se ve si pueden pasar a ser oficiales de la Guardia mientras se forma todo la institución con todos sus oficiales, con todos sus mandos dentro de la Guardia. Entonces, tiene la posibilidad de ser una institución con carrera. ¿Qué otra ventaja tiene? Puede utilizar las instalaciones del Ejército, que son muchísimas. Tienen sus propios cuarteles, pero en la formación pues se forman en las instalaciones del Colegio Militar, que es difícilmente podemos ser otro colegio militar para poder formar a una Guardia Nacional. Entonces, le da una visión general y esta idea de que es militar y que va a funcionar como un ejército, pues no, es una comandancia distinta y se forman los elementos de la Guardia Nacional con sus propias características. No es lo mismo, no son las mismas materias y ejercicios que lleva el Ejército que la Guardia Nacional, pero le da un largo alcance a la institución. Cualquiera que llegue al mando civil, pues ya vivimos un García Luna. Yo pienso que nuestro movimiento va a durar mucho tiempo, si así lo decide el pueblo de México, pero puede llegar una persona que ponga a alguien en la Secretaría de Seguridad, si dependiera del mando civil, que se acabe por corromper a la institución. Entonces depende más del presidente o de la presidenta en turno. Primero, la comandante suprema pues es de todas las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Y segundo, tiene su propia norma, sus propias leyes, por eso están pasando las leyes. Y la virtud de que esté en la Defensa pues es que le permite construir una carrera de largo alcance, utilizar sus propias instalaciones. Pueden ir a los hospitales que tiene el Ejército, que son los mejores hospitales del país, los del Ejército y la Marina. Entonces utilizan esas instalaciones. Entonces es una ventaja para todo miembro de la Guardia Nacional, pero tiene su formación como policía, como Guardia Nacional, no como soldado. Un par de temas finales, Presidenta. No sé si tuvo la oportunidad de leer el último reporte del INEGI en materia económica. Hasta el corte de abril se calcula que del año pasado la economía mexicana creció 1.5%. Considerando lo que está pues sucediendo en el mundo, preguntarle su balance, su valoración sobre esto, que pues durante muchos tiempos se criticó bajo los antiguos parámetros de la macroeconomía, el PIB y demás, pero no se fijaban, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, solamente en la No, y que salieron 11 millones de mexicanos de la pobreza. También dicho por el Banco Mundial. Dicho por el Banco no Mundial. por alguna institución mexicana. Preguntarle sobre esta situación, agregando la situación geopolítica en Irán, sobre este debate, el presunto y potencial cierre del estrecho de Hormuz, considerando que pues el proyecto que le hace oposición consideró hace un par de años que había que cerrar las refinerías de nuestro país. Pues en una situación así conviene bastante ser un poco autosuficientes. Preguntarle su balance ahí. Sí, ayer lo comentaba, que la refinería Dos Bocas es importantísima porque permite que todo el petróleo que se produce, son 8 refinerías en el país, 6 refinerías que existían antes, más la Olmeca, Dos Bocas, más Deer Park, que está en Texas. Estas 8 refinerías garantizan que se produzca en México la gasolina y el diésel que necesita México. Para todos aquellos que hablan de la parte ambiental, en cambio climático, etcétera, etcétera, lo que nosotros hemos planteado es 1.8 millones de barriles y lo que sigue hay que impulsar sobre todo las energías renovables, que en ese proceso estamos, particularmente en el tema de la generación de energía eléctrica. Pero la visión de que seamos autónomos, soberanos, que haya autarquía energética, así se llama, en el país,
pues tiene que ver con que produzcamos lo que consumimos. ¿En qué somos dependientes ahora en el gas, por ejemplo? Que es un tema que tenemos que entrar para fortalecer la soberanía energética en el gas, que es un tema que tiene que encargarse Pemex, entre otros, de este proceso. ¿Y sobre el crecimiento de la economía? Son dos temas. Nadie dice que no debamos crecer, pero el crecimiento sin bienestar, pues no es desarrollo. Entonces, tomar el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, como el indicador de éxito en la economía, pues es muy limitado, muy limitado. Entonces, ¿cómo se explica que en 6 años tuvimos la pandemia, cayó 8% el PIB, y después hubo un crecimiento moderado? Pero ¿cómo se explican los neoliberales que bajo ese esquema hayan salido 11 millones de personas de la pobreza? Y es que hay redistribución, cosa que antes no había. El solo hecho de que haya aumento salarial por encima de la inflación, pues tiene que ver con un sistema de redistribución. Entonces, el fondo del humanismo mexicano, pues es la gran frase de por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que no había antes, y es un modelo económico distinto, en donde el recurso público ayuda a la inversión y ayuda al bienestar y reconoce derechos del pueblo de México, cosa que el neoliberalismo no lo hacía. Entonces, tampoco decimos que no deba crecer la economía, pero no es el indicador que muestra el éxito, no, hay muchos otros. Y en el proceso, pues, este año con las dificultades que estamos viviendo, el mundo entero, el propio Estados Unidos lo está viviendo, no solo el resto de los países. Con la dificultad que está viviendo el mundo, la economía mexicana está respondiendo, y para eso está el Plan México, para seguir fortaleciendo. Para finalizar, Presidenta, pues aprovechando el día tan especial que es, me gustaría preguntarle, hace 20 años, en 2005, pues supongo que… pensando que estaba haciendo en el 2005. Hace 20 años, pues usted tenía 43 y pues el país vivía un momento bastante complejo, al igual que la izquierda, durante el proceso del desafuero. Si uno revisa, porque hemos estado atentos, los debates en los que usted participó en defensa de la candidatura presidencial del presidente López Obrador y posteriormente de la defensa del voto ante el fraude electoral, pues sí hay un contraste bastante marcado, tal vez no en términos ideológicos, pero sí en la aguerrida, los debates, ¿no? Pues es decir, ha habido una evolución política. Sí, ha habido una evolución política y me gustaría preguntarle… No en las convicciones. Justo. Preguntarle en esto, porque ahorita hay, digamos, de su parte, más un credo de cabeza fría, de serenidad y paciencia, preguntarle sobre esa madurez política, qué elementos ha recogido en estos últimos 20 años que considere que la ha llevado a este momento de su carrera política. Más que en mi carrera política es lo que vivimos en el movimiento. O sea, hace 20 años, justo en el periodo del desafuero, yo fui académica hasta el año 2000. Después del 2000 al 2006, mayo del 2006, fui secretaria del Medio Ambiente con el presidente López Obrador como jefe de gobierno. Y ahí el presidente López Obrador, desde que era jefe de gobierno, acostumbraba a darnos 3, 4, 5 tareas a cada uno de nosotros. Entonces fui secretaria de Medio Ambiente, pero coordiné la construcción del segundo piso, el Metrobús, o sea, además de las tareas de la Secretaría del Medio Ambiente. Cuando viene el desafuero, pues todos los que éramos parte de ese gabinete, pues salimos a defender al entonces jefe de gobierno junto con millones de mexicanos y mexicanas.
Cuando él era jefe de gobierno y sale a la campaña del 2006, muchos se fueron con él a la campaña. Y a mí me llamó y me dijo, tienes que acabar el segundo piso, porque todavía no lo terminábamos, estábamos en la última parte. Inauguramos el segundo piso, a ver si revisan por ahí qué día se inauguró el segundo piso en el 2006. Estaba ya Alejandro Encinas de jefe de gobierno. Prácticamente a los 2 días lo fui a ver y entonces me dijo, ayúdame a ser vocera. Estaba justo el periodo de el peligro para México, Andrés Manuel López Obrador, peligro para México. Y me dijo, ayúdame en la vocería. Estaba entonces de vocero del PRD, del entonces PRD, Gerardo Fernández Noroña. Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, era otro vocero y su servidora. Entonces salimos, entonces no había prácticamente redes sociales, o ni había redes sociales. 23 de enero. Todavía nos quedamos un tiempo y cuando empezó todo la campaña, pues fue que lo fui a ver, me llamó. Entonces me quedé de vocera en la campaña. Había debates, había un debate con Carmen Aristegui de Puras Mujeres. Estaba Rosario Green por parte de Madrazo, candidato del PRI. Estaba Josefina Vázquez Mota por parte de Calderón y su servidora por parte de Andrés Manuel López Obrador. Había un debate cada semana en la radio y participábamos pues en debates. Después del segundo debate fui al programa de Carlos Loret de Mola en Televisa, cuando se vino todo aquello de Hildebrando, si alguien se acuerda, lo podemos platicar algún día, el cuñado de Zavala, encargado de, que recibió contratos cuando él fue secretario de Energía en Pemex y después recibió contratos en el INE, que todavía muchos creemos que parte del fraude electoral del 2006 tuvo que ver con ese contrato, con Hildebrando Zavala. Me tocó toda la denuncia de ese periodo. Y después, pues todo el fraude electoral. Hicimos un grupo de trabajo, de investigación de cómo se hizo el fraude electoral. Y cuando termina el plantón de reforma, pues yo me regreso a la UNAM, porque yo tenía que vivir de algo, ¿verdad? Entonces me regreso a la UNAM como investigadora titular del Instituto de Ingeniería, porque me guardaron como 6 años la licencia de ese periodo. Y hasta el 2018 seguí en la UNAM, aunque siempre participé en el movimiento de transformación. Entonces, todo este periodo, pues uno va, imagínense lo que fue pues formar un nuevo partido político, lo que vivimos en aquel momento, el propio fraude que fue muy difícil, las represiones que habíamos vivido en periodos anteriores, y después la elección del 2012, que también fue muy difícil, la formación de Morena, pues todo eso estuvimos ahí participando. Entonces, pues como quiera vas, se va aprendiendo en el proceso, pero no es un asunto de aprendizaje personal, sino un aprendizaje colectivo de cómo fue que llegamos al momento del triunfo del presidente López Obrador, que fue pues un momento glorioso para la historia de México. Presidenta, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ahorita terminamos. Ya son 9:27, ya fue mucha la historia de… Vámonos a descansar, a desayunar. Vamos a desayunar. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. ¿Trajeron pastel? Vamos, ya terminamos. Mañana si quieres, mañana con gusto. Mañana lo dejamos. Mañana, porfa. Mañana, por favor, mañana. Gracias, compañera. Gracias.